Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Eduardo Zimmerman, hoy he sido invitado a conducir este episodio sobre la historia de la producción de números públicos en la Argentina. Esto es la producción de censos, estadísticas, encuestas, índices, estimaciones e informes en la Argentina, más o menos desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Contamos para eso con la presencia de dos destacados especialistas en la materia, Claudia Daniel y Hernán González Bolio. Antes de continuar, déjenme contarle a nuestros oyentes lo siguiente. Para seguir haciendo Historiar, necesitamos de su ayuda. Este podcast es producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores en Historia. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por su tarea. Para contribuir, pueden ir a la página ASAI, esto es ASA y latina h.org.ar, e ir a la opción Donar a Historiar. Bueno, y ahora sí pasamos a nuestro tema. A modo de introducción voy a contar lo siguiente. En el siglo XVII, un noble francés le proponía a Luis XIV la realización de un censo anual con las siguientes palabras. ¿No sería para el rey un placer útil y necesario poder en su propio despacho revisar en el lapso de 1 hora la condición presente y pasada de un gran reino del cual es la cabeza y poder él mismo conocer con certeza en qué consisten su grandeza, su riqueza y sus fuerzas? Bueno, sabemos entonces que desde el surgimiento de los estados modernos estuvo estrechamente vinculada a ese proceso la capacidad de producir conocimiento preciso de la sociedad sobre la cual ese gobierno operaba. El antropólogo James Scott llamó esto la legibilidad de una sociedad, la capacidad de poder leer e interpretar una sociedad y los elementos que la constituyen. La construcción de esa capacidad de conocer con certeza fue siempre gradual y por lo tanto tiene una historia particular para cada caso. Sobre el caso argentino y la historia de sus números públicos vamos a conversar entonces con Claudia y con Hernán, que son especialistas en estos temas, y ahora voy a hacer una breve presentación de ellos. Claudia Daniel, hola Claudia. ¿Qué tal, Eduardo? Es socióloga, recibió un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, especializada en la sociología de las estadísticas y en los estudios sociales del Estado. Es autora de numerosos trabajos sobre estos temas, voy a destacar uno, su libro Números Públicos, las estadísticas en la Argentina 1900-2010, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hernán González Bolio, hola Hernán. Hola, ¿cómo andas? Hernán es historiador, obtuvo su doctorado en la Universidad Torcuato Di Tella, es también investigador independiente del CONICET, especializado en la historia del Estado argentino y sus burocracias técnicas, y al igual que Claudia es autor de numerosos trabajos sobre estos temas. Destacó uno, su libro, La fábrica de las cifras oficiales del Estado argentino, 1869-1947, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, Claudia y Hernán, me gustaría empezar con ustedes contando un poquito cómo llegaron a interesarse en este tema, cuál fue el impulso intelectual que los acercó a este problema y sus investigaciones sobre lo mismo. Claudia. Bueno, por ahí no tiene tanto brillo, pero las casualidades existen. Y bueno, mi interés estuvo muy ligado a mi formación como socióloga. Digamos, en la investigación empírica en sociología continuamente hacemos uso de las estadísticas que produce el Sistema Estadístico Nacional, y esa aproximación siempre tiene que ver con su utilización como una fuente que ya está construida, ¿no? Y poco respecto de la reflexión de cuáles fueron los procesos y los principios de construcción de esos datos. Si bien tenemos, digamos, cierta reflexividad crítica en la formación sociológica para pensar los datos, me interesaba ver, bueno, cómo se habían realizado esas primeras investigaciones sobre la sociedad, que no eran de sociólogos justamente, sino de otro tipo de perfiles intelectuales que eran interesados por producir conocimiento sobre esa sociedad que estaba viviendo un montón de transformaciones en la segunda mitad del siglo XIX.
Y me acerqué a los censos, digamos, en ese entonces el Instituto Nacional de Estadística había digitalizado esas fuentes, estaban accesibles, me las acerca un colega y empecé a descubrir ahí que había Los primeros censos. los primeros 3 censos nacionales, 1869, 1895 y 1914. Era curiosa esta digitalización, era un primer intento del Instituto de Estadística de reconstruir su historia. En otros países, dentro del seno de los institutos de estadística, hay programas de investigación en la historia institucional. En la Argentina eso no existía, pero en esa exploración inicial me encontré con 2 historiadores que también estaban en este territorio y confluimos ahí con Hernán González Bollo y Hernán Otero, que venían trabajando también esa producción estadística del siglo XIX. Y bueno, ahí como nos encontramos en el interés de entender cómo el Estado había mirado esa población y qué sistemas de clasificación y formas de pensarla surgían a partir de los censos. Y apareció una agenda de investigación colectiva. Realmente Se entre ustedes construyó. dos y Hernán Otero han Sí. producido todo lo que sabemos hasta hoy del tema. Hernán, en tu caso, ¿cómo fue que te acercaste al tema? Fue hace 31 años, 1995, sacó una beca de CONICET. Y lo más interesante es que yo me enfoqué inicialmente en estudiar a Alejandro Bunge, que tiene un perfil como muy diverso, pero todo el mundo lo estudia como economista. Y cuando hago un catálogo de la obra de él, que son 330 artículos, de pronto noto que no, pero él está en demografía, estadística, índice de precio minorista, índice de precio mayorista. Uno de los mentores de Previo, o sea, tenía una figura un poco más abarcativa. Profesor de la Facultad de Económicas de la UBA. Entonces, terminé el catálogo, me acuerdo que un integrante que hoy no está ya de la Academia Nacional de Historia, Néstor Ausa, me dice, yo lo dirigiría a usted con ese catálogo, por el catálogo. Y después lo conocí a Hernán en un congreso de historia económica en Tandil, Hernán Otero. Y ahí reforcé un diálogo, digamos, con un demógrafo, ¿no? Entonces veía la demografía, la economía, la estadística, las encuestas. ¿Mm? Y me dio otra perspectiva, hacia atrás, los estadísticos liberales, hacia adelante, Figuerola y el peronismo clásico. Ahora vamos a volver sobre los personajes. Antes de incursionar en la trayectoria histórica de censos y estadísticas, quería hacerles un par de preguntas sobre el objeto censo y el objeto estadística. Una cosa que me interesó mucho leyendo sus trabajos es cómo ustedes marcan esa dualidad entre la dimensión técnica de esto y, por otra parte, lo que podríamos llamar la estadística como objeto cultural, la manera en la que hay elementos culturales en la definición de ese proceso de producción de las estadísticas y a su vez el impacto cultural de esos objetos en cuanto a la confianza que generan sobre la opinión pública, el impacto que tienen y a su vez la manera en la que la opinión pública repercute sobre eso, ¿no? El prestigio que se le otorga o se le niega a esos mismos objetos. Me gustaría que empezáramos reflexionando un poquito sobre esa dualidad de lo técnico y por otro lado la construcción cultural de los censos y estadísticas. Sí, digamos, es un objeto, la estadística, que sintetiza esta tensión tan trabajada en relación a los lazos entre la técnica y la política, ¿no? Es una producción, en el caso de las estadísticas estatales, que se realiza sujeta a una agenda temática, a sistemas de clasificación que producen ciertas representaciones y ciertas formas de mirar esa sociedad o esa población, los procesos económicos que lo caracterizan. Y desde mi punto de vista, lo que hacen las estadísticas es institucionalizar formas de percibir ese mundo, ¿no? En ese sentido, lo que hacen, nos brindan herramientas como los lentes a través de los cuales entendemos en nuestro entorno social, pero también los problemas que tenemos como país. Ahora, en general, las estadísticas se vinculan con la política cuando aparece alguna especie de actitud polémica del poder político que quiere avasallar, o la autonomía de un instituto, o que quiere intervenir en un espacio político, pero yo entiendo las estadísticas como producto, un proceso de un contexto social, político y cultural. Digamos, la naturaleza política de las estadísticas no está dada por las malas interpretaciones o las manipulaciones exclusivamente, en el caso que las hubiera, sino porque esas estadísticas reflejan la forma en que en un momento determinado histórico se piensa esa realidad.
Y son objetos culturales porque las usamos continuamente, circulan como piezas, ¿no? Como en la difusión pública, en la prensa, en los medios de comunicación. Y es una forma de razonamiento continuamente instalado. Uno, cuando se corre un poquito y se extraña de esa lógica, se encuentra mirando cualquier programa de televisión, no solamente un noticiero, y continuamente se citan estadísticas sobre algo. ¿Cuántos minutos corrió el jugador de fútbol en el partido del domingo? ¿No? ¿Cuántos penales atajó el arquero? Digamos, continuamente el razonamiento estadístico está metido en las formas que entendemos de explicar y valorar las cosas. Están también vinculadas muchas veces a cuestiones de evaluación, ¿no? De valoración de la calidad de las cosas, índices y rankings que nos permiten evaluar. Así que hay una naturaleza y una dimensión técnica porque son productos de expertos, no cualquiera elabora estadísticas que consiguen ser consideradas como válidas por otros. Los investigadores académicos somos muy rigurosos, ¿no? Cuando miramos las fuentes y le pedimos muchas cosas a esas estadísticas, pero en general, digamos, si se vuelven creíbles es porque son un producto de un grupo profesional y experto. Y ese carácter técnico parece que no las pone en un lugar fuera de la política. Y bueno. Quería preguntarte sobre eso, Hernán. Vos has trabajado mucho también a los estadígrafos y los economistas de gobierno, los hombres de Estado. Me da la impresión que hay algo alrededor de la construcción de la estadística que mantiene esa ambición del conocimiento técnico, apolítico, neutral y hasta aislado de las presiones de la política, ¿no? ¿Cómo ves eso? Ahí, cuando dejé a Bunge en un determinado momento, me fui hacia atrás y descubro a los estadísticos liberales. Yo no tenía ni idea de qué estaba viendo cuando veo este colectivo, Gabriel Carrasco, Francisco Lazzina, Alberto Martínez y Emilio Lait. Cuando veo este colectivo, estoy viendo 4 tipos que tienen una visión totalmente diferente, cada uno de ellos, y tienen tareas muy interesantes que los convierte, esas tareas, quedan convertidos de manera invisible en economistas gubernamentales. Los 4 nombrados para sentarse en una mesa que revisa la tarifa de avalúos. Entonces ya no es solamente un técnico, sino que el Poder Ejecutivo los nombra para dirimir una tarea como eran los aranceles de importación. Y vos ves en ellos esa pretensión de muchos otros personajes que han pensado la administración pública a lo largo de los años de aislar una sana administración pública. Debe estar marcada por la racionalidad técnica y no por las pasiones y los vaivenes de la política. ¿Ves en esos primeros personajes esa actitud también? Sí. En eso, ellos en realidad lo que están viendo y están construyendo un Estado. El Estado liberal, nosotros en general lo tenemos asociado, legislatura, legislaciones, leyes, pero ellos también acompañan el tema de la redacción de un decreto. El decreto, ahora eso se ha perdido, pero los decretos tienen una previa introducción que es la consideración, los considerandos. Entonces ellos ahí redactan la aspiración de esa legislación. Ahora, después ellos llega a una cámara, se discute, obviamente. Y la política termina entrando. Entrando por ahí, y después sube, digamos, de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y ellos no quedan satisfechos, obviamente. Antes de pasar más en detalle a los perfiles de algunos de estos personajes que son bien interesantes, me gustaría si podemos enmarcar el desarrollo histórico en general de los censos y la estadística en la Argentina en etapas. Yo creo que vos, Hernán, has hablado de como 4 grandes oleadas, ¿no? de desarrollo de las estadísticas y los números públicos en Argentina. ¿Por qué no nos contás cómo enmarcás esas 4 etapas? A mí lo que más me da, con tu invitación, me interesó ver la primera etapa y la segunda etapa, son oleadas. La primera etapa, la estadística acompaña la construcción del Estado liberal. Y eso es muy claro. De pronto Gabriel Carrasco te hace un censo en la provincia de Santa Fe, Lazzina y Alberto Martínez organizan el censo en la provincia de Buenos Aires, Alberto Martínez organiza el censo de la ciudad de Buenos Aires, y sobre esa base vos tenés el segundo censo nacional. Y ahí tenés un primer mapa de la riqueza de, lo que llamaríamos la nación argentina, ¿no? ¿Esa primera etapa se extiende más allá del segundo censo o vos la cortarías ahí? En realidad el segundo censo nacional en 1895, en octubre. Generalmente los censos no sé por qué se hacen en la primavera en la Argentina.
pero en realidad es un vértice. Yo lo veo, ella como buena sociedad habla de contextos, yo lo veo como un vértice entre lo que está dejando atrás de Argentina, ¿no? Las montoneras, la guerra con el Paraguay, la constitución de la Pampa Húmeda y la crisis de 1890. Y lo que está dejando adelante, bueno, una ciudad altamente modernizada, ciudades que crecen de la nada, Rosario, Bahía Blanca, ¿no? Tenemos ciudades que son con puerto, ¿no? Y después indicadores, porque esos censos construyen indicadores que van a permitirte a la Argentina tener visibilidad más allá de la Pampa Húmeda. El tercer censo nacional entra también en esta primera etapa de la construcción del Estado liberal. Pero nosotros perdemos algo de ese tercer censo, y yo ahí... 1914. Sí. El tercer censo lo que tiene es que justo vos tenés, ese año tenés, agosto de 1914, cierre la caja de conversión. Es como, hay un cierre brutal de lo que es la Argentina moderna. Después tenés la fuga del oro. Fuga de inmigrantes. Entonces ahí vos de pronto, en ese censo, a pesar de todo el esfuerzo que hay, estás midiendo o estás realizando una foto de la Argentina en medio de una migración de bienes, de valores. En plena gente que va a crisis la del 13 al 17. Claro, o sea, de pronto es como que, yo creo que Mal momento para sacar una foto, podríamos decir. quedó la foto. La historia económica, obviamente, sobre esa foto hace una evaluación Quedó una foto retrospectiva. a la que le pedían registrar algunas cosas que no terminó registrando, digamos. La forma de organización de los censos estaba coordinada por una comisión censal que estaba siempre constituida por estas figuras notables que llamamos de la estadística liberal, que tomaban esa función y decidían cuáles eran las materias a analizar por los censos, qué se iba a registrar. Son ellos los que deciden qué se mide y cómo se mide. Exactamente, sí. Y tienen muchas reticencias, digamos, en cuanto a ampliar los temas de investigación del censo. La grilla censal es muy simple, muy corta, se quedan fuera de esa grilla materias que por ahí en otros censos de la región se tomaban en cuenta. Detengámonos un segundo en eso, en el proceso de producción material del censo. Ahora volvemos sobre los individuos, pero me interesa que cuenten un poquito materialmente cómo se hacían estos primeros 3 censos. Eso es muy bueno. Yo puedo contar una cosa que me parece interesante, que es la memoria del Ministerio del Interior. O sea, la autoridad política es el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Interior está preocupado por el comercio exterior. El Ministerio del Interior está preocupado porque San Luis, voy a contar algunas provincias que San Luis, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Jujuy, tengan suficiente, funcionarios en campo para que puedan recolectar los datos. Eran las provincias, si se quiere, menos aventajadas del modelo. Entonces, ahí es donde tiene que poner. En general, yo creo, esto lo he discutido con algunos historiadores económicos, en general lo que creo, que esa Argentina moderna está mucho mejor contabilizada en la Pampa Húmeda. Eso está claro. Ahora, el grueso de la población está en la Pampa Húmeda. Entonces vos de pronto decís, bueno, ¿cuál es la...? Lo que pasa es que también el censo era una empresa que no tenía garantías de éxito. Organizar semejante movida de recursos empadronadores, digamos, en general se acudía también a la ayuda de personalidades notables de la comunidad, porque también esa población que era censada se resistía a Los esos notables recuentos. locales eran actores Sí, reclutados sí. por el proceso. Incluso en muchos casos había que, digamos, desde el Estado laico hacer alianzas con los sacerdotes, la iglesia, la comunidad, porque eran las personas que tenían llegada a la comunidad. Piensen, en el siglo XXI por ahí había que hacer campañas para evitar que las personas no le quieran abrir al censista la puerta por temas de seguridad. En el siglo XIX el registro tenía que ver más con la vieja cultura que vos mencionaste al comenzar del siglo XVII, donde el censo se hacía por fines impositivos, para el reclutamiento militar y para los impuestos. Ese imaginario social de que el rey, el soberano, censaba para imponer un tributo, para gobernar de esa manera, queda en el siglo XIX, y el aparato estadístico del orden liberal necesita construir los cimientos también de su autoridad. Llega el censista, llega el encuestador, como el nombre que corresponda, a una localidad un poco perdida en el interior. Físicamente, ¿qué es lo que hace? Cuenten un poquito en qué consiste la hoja del censo.
aplica una planilla. Aplica una planilla. Una planilla y donde tiene la registra. ayuda de un juez de paz. O sea, aparte del arzobispo, del obispo, ¿no? de la autoridad terrenal de la iglesia, de ahí hay una sociedad. Yo lo que igual creo, pues revisé planillas, tenemos las planillas en Archivo General de la Nación, así que las podés revisar. Hay muchas declaraciones juradas en algunas zonas, pero por eso es una cuestión de distancia, ¿no? De 2-3 leguas de distancia en la Patagonia. Cerrás ahí con una planilla y una declaración jurada y tenés la firma del juez de paz. Objetivamente esa planilla está muy bien, digamos, cargada, digamos. Se trata de estimaciones en muchos casos. Por más que el censo se presenta como un relevamiento exhaustivo, hay algo de cálculos que se atribuyen a las personalidades de la comunidad que dice, bueno, estimamos que en este pueblo habrá 100, 200 personas, pongamos eso porque no están todos, se fueron al otro pueblo a festejar. Entonces hay mucha estimación. Hay población migrante, por ejemplo, la Zafra en Tucumán atrae gente de Catamarca y de Santiago del Estero. Entonces, ¿cómo lo registras? ¿Como persona de hecho o que declara vivir ahí? Ahí tenés un problema de movilidad. Estos son los procedimientos en la base. Volvamos ahora a la cúspide de la pirámide, donde están estos funcionarios casi todopoderosos que son los que deciden qué se mide, cómo se mide, y cuyos nombres conocemos. Alberto Martínez, Gabriel Carrasco, Francisco Lazzina, por ejemplo. Emilio Lait. Pueden hacer un perfil de cada uno breve, cuál es su trayectoria, cuál fue su formación. Alberto Martínez es el hombre más fuerte de ese grupo. Es el más carismático. Y es el porteño. Es no, es de San Martín, estudió en el normal de San Martín. Y es director de... El director de la estadística porteña. Y en cuanto a los censos, es el director del segundo, tiene una primero, buena tercero. cantidad de censos. De estos 3 primeros, ¿él es el director? Él es el No, Carrasco tercero. Es uno, ¿no? Carrasco es del periodo de 1895. Él se hace ultra famoso con el censo de provincia de Santa Fe. Ahí tenés a Carrasco. Carrasco es un tipo que viene, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, digamos, a tener apoyo financiero para hacer un censo que, bueno, va a dar cuenta del progreso de Santa Fe, que es una provincia que está ya compitiendo en términos de indicadores con Córdoba, ¿no? Una provincia por ahí. ¿Tienen una formación similar? ¿Tienen una formación técnica No. en un campo preciso? Es muy disímil, todos de campos disímiles. Disímiles, sí. Lazzina es un extranjero inmigrante de una... Es checo. Checo, ¿no? Es checo, nació en Brno. ¿Y sus estudios? Militar. Es un militar de profesión carrera. militar. Con orientación a astronomía. De ahí él baja... Mucho parentesco entre la astronomía y la evolución histórica, la estadística pública. Claro, Martínez, ¿qué formación tenía? Martínez en realidad es un autodidacta. Era un discípulo de un ministro del Interior, Guillermo Rawson. Y era un tipo protegido porque, bueno, le gustaban las compilaciones y un poco protegido de Lazzina y de los ministros. Podríamos decir entonces que tienen por lo menos estos 3 primeros nombres, Lazzina, Carrasco, Martínez, algo en común, que es su prestigio se construye en el mismo proceso en el cual ellos participan y no porque vengan con credenciales académicas, ¿no es cierto? Podemos decir eso de ellos 3. Son personalidades que están fuera del campo de notables, de la intelectualidad del Estado liberal. Lait lo que tiene, Emilio Lait, él se fue a Francia a hacer una carrera de medicina. Bueno, aparentemente volvió sin el título, eso es lo poco que se sabe de él. Pero hay una cosa muy interesante de Lait. Este es un liberal muy versátil, o sea, dentro de la cofradía de estos estadísticos, y él hace un censo agropecuario que realmente, el de 1904, establece la red de informantes más allá de la sociedad rural argentina, que tiene un enorme poder en la Pampa Húmeda, y él deja construido esa red de informantes que tiene 3 informes por año. El informe de la cementera, el informe, digamos, del brote verde, diríamos hoy, y el informe de la cosecha ya. Y eso es muy importante para la Argentina. Si sumáramos a los nombres, otra parte importante que es las instituciones, las oficinas. Vos nombraste el Ministerio del Interior, pero por debajo, ¿cuáles son los marcos institucionales en los que se mueven estos personajes?
Bueno, es que en realidad la conformación de lo que ya podemos llamar aparato estadístico es bastante fragmentaria, ¿no? Digamos, Herman justamente utiliza una metáfora que es la idea de la insularización de las oficinas, ¿no? Parecen archipiélagos desparramados en distintos ministerios. En el Ministerio de Hacienda hay una oficina estadística, se crea una oficina estadística que intenta ser puesta como la oficina central que regule el resto a través de una ley que se sanciona en 1894. Esa ley de centralización estadística en realidad es, en letra, el intento de organizar un sistema que en cada dependencia estadística o actuaba por su cuenta, ¿no? Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Educación compilaba estadísticas de establecimientos escolares, asistencia escolar, inmigración en el departamento de Alsina. Dirección General de Inmigración, Juan Alsina. Sí. Lejos de estar concentrado, claro, es una especie de archipiélago de distintos focos de producción de conocimiento estadístico. La ley de 1894, que es la 3180, creo, si bien tiene la aspiración de establecer una oficina, digamos, matriz y el resto como complementarias, en realidad nunca se cumple esa ley. Sumale que después, hacia avanzado el siglo XX, empiezan a crearse nuevas oficinas también y aparece ahí. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a avanzar sobre el siglo XX después de la pausa. Te invitamos a donar a Historiar. Para seguir haciendo nuestro podcast necesitamos de tu ayuda. Historiar es un podcast producido por la SAI, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la difusión del conocimiento histórico. ASAI no cuenta con otros ingresos que las colaboraciones de sus amigos y asociados. Ninguno de sus integrantes recibe remuneración por esta tarea. Para contribuir, podés ir a asai.org.ar, opción Doná a Historiar. Bueno, retomamos la conversación con Claudia Daniel y Hernán González Bollo sobre la producción de censos, estadísticas y números públicos en la Argentina. Estuvimos hablando recién de estos grandes personajes como Francisco Lazzina, Gabriel Carrasco, Alberto Martínez, los directores de los censos, los impulsores de esa primera oleada de producción de números. Pero quería preguntarte, Claudia, por un personaje que sale un poco de ese molde, que es la doctora Adela Sauginger, una mujer que es directora de la sección Demografía del Departamento Nacional de Higiene, y entonces merece incorporarse a ese grupo de nombres notables en este proceso. Contanos un poco sobre ella. Sí, por supuesto. Más que nada, justamente porque las estadísticas demográficas, no las mencionamos antes, pero venían siendo elaboradas desde el Departamento Nacional de Higiene, de mano, ¿no?, de los médicos higienistas más notables que del siglo XIX y principios del XX. Y ella forma parte de un grupo, digamos, de las primeras mujeres que acceden a los estudios universitarios en la carrera de medicina, un grupo muy reducido de mujeres que se termina, ¿no?, la carrera de medicina y un poco patrocinada por el doctor Pena, se dedica a la epidemiología, como lo conocemos en los términos actuales. Se recibe con una tesis que se encarga de estudiar la mortalidad infantil y esa preocupación por las condiciones, las enfermedades y la mortalidad en la primera infancia la va a llevar a la sección del Departamento Nacional de Higiene y bueno, va a estar a cargo de sistematizar las estadísticas demográficas con muchas dificultades, muchas trabas, digamos, con muchos obstáculos para asegurar, garantizar abarcar, ¿no?, toda la geografía del territorio, con mucha resistencia de las oficinas del interior del país a transmitir los datos, a registrar los datos. Y bueno, también se va a merecer, digamos, ciertas críticas de sus colegas contemporáneos de otras oficinas de estadística, ¿no? Desde el Departamento Nacional del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Estadística del Ministerio de Economía, en algún punto se van a hacer tratativas para sacarle de su potestad las estadísticas demográficas. Bueno, y ahí Gregorio Araoz Alfaro respalda. Un higienista muy importante de eso. Respalda su trabajo y por lo tanto siguen produciéndose estadísticas desde ese lugar, pero bueno, muy, muy criticada también por su producción, la calidad de su producción desde los estadísticos hombres que están en otros espacios del Estado. Personaje bien interesante, sí. Y esos conflictos suenan interesantes. Y es muy, digamos, excepcional en un ámbito, digamos, donde esas jefaturas de oficinas públicas generalmente no se veían muchas mujeres en esos pasillos.
Hernán, quería hacer una pregunta doble. Por un lado, hablar de un personaje que pasó fugazmente, pero que fue bien importante ya en estos años de entrado el siglo XX, que es Alejandro Bunge. Y la segunda parte de la pregunta ya nos pone más avanzado el siglo XX en lo que vos marcás como un hito que da comienzo a eso que vos podrías llamar la segunda oleada, que es la primera conferencia de estadística de 1925. Entonces, Bunge primero y después pasamos ya a los 20. Alejandro Bunge tiene muchas aristas. Es un personaje muy complejo. La verdad que los pocos trabajos que hay sobre él reconstruyen itinerarios, pues muy rico. Pero lo que sí quiero destacar de él, en principio, viene de una familia fuertemente ilustrada, ¿no? Un hermano Augusto, fundador del Partido Socialista, un hermano pedagogo, Carlos Octavio. Él es cuñado de, ¿cómo se llama? Manuel Gálvez. Gracias, Manuel Gálvez. Y él en realidad tiene una fuerte impronta de traer novedades. Por ejemplo, él aplica las primeras encuestas. Las primeras encuestas hechas por el Departamento Nacional del Trabajo, creado en la década del centenario, las realiza él y deja una rutina, que eso es importante en el Estado. En general no se ve, esas rutinas después dejan otros jefes y va progresando hacia la década del 30 y del 40. El otro tema, digamos, destacado, él ve en Estados Unidos un espejo en el cual debe mirarse la Argentina. Ya no es Gran Bretaña, la Alemania del Segundo Imperio. Él está en Estados Unidos, una sociedad, digamos, aspiracional, si vos querés, con ambiciones y con una fuerte impronta de lo que a él le parece que es lo más moderno. Es muy beberiano en este punto, ¿no? La empresa capitalista y el Estado se estimulan, ¿no es cierto? Es profesor de la Facultad de Económicas, en estadística. O sea que él ahí da Un personaje relevante en varias dimensiones. en varias ¿no? dimensiones. En varias dimensiones. Y en la primera Conferencia Nacional de Estadística, que él es un personaje clave, realmente lo interesante de la conferencia es que conviven, digamos, por ejemplo, gerentes de ferrocarriles, ¿no? Médicos, estadísticos, digamos, con trayectoria dentro de oficinas del interior, y después ellos dejan propuesto un cuestionario para hacer estadísticas industriales, que es el gran problema de Argentina. No había estadísticas industriales, había unas fotos, muy difícil. Yo creo que ahí tenés, digamos, como un primer paneo de... Quiero hacerle una pregunta a ambos en dos partes. Avanzamos sobre las décadas del 20 y del 30. Por un lado, es una pregunta sobre si los regímenes políticos de esos años y las administraciones radicales y el golpe militar y la administración conservadora subsiguiente produce cambios en esta esfera que sean relevantes, que valgan la pena destacar, por un lado, y dos, si hay cambios en los procesos materiales, nuevamente, de producción de los censos. Se incorporan máquinas nuevas, se incorporan planillas distintas. Hernán. Bueno, en primer lugar, la gran novedad, precisamente a mediados de la década del 20, se introduce en el Estado, que ya es un estándar en los ferrocarriles británicos. Unas maquinitas que se llaman máquinas de tarjetas perforadas. En general esas máquinas son de IBM, International Business Machine, pero también hay máquinas Bull, que es una máquina creada por un noruego que desarrolla la empresa Bull en la década del 20 en Francia. De que encima, digamos, no es que solamente hay una sola, digamos, empresa con ¿Y cuál es el avance que las máquinas producen respecto a los mecanismos manuales anteriores, digamos? Aumenta la cantidad de preguntas y el procesamiento de esas preguntas en cuestionarios. Entonces ahí tenés más preguntas. La tarjeta perforada, coloquialmente hablando, hasta la década del 70 vimos la tarjeta de PRODE. Eso es una tarjeta perforada. Ahora, la tarjeta perforada que procesan las estadísticas a partir de la segunda mitad de la década del 20, todo el 30 y toda la década del 40, es una tarjeta de 80 entradas. Es decir, y aparte ya hay teclado QWERTY, que ahora es un estándar, y se computan los datos por sistema binario. Contá qué es el teclado QWERTY. El teclado QWERTY es una invención de un británico que descubrió que en la parte de los teclados, en la parte de arriba, en las máquinas de escribir, eran las teclas que más se usaban.
ese estándar recién llega a estas máquinas en la década del 30. Y el tema del sistema binario, 01, 01, ¿no? Digamos, todo se registra así. Y bueno, de pronto en la tarjeta a ver, hombre, mujer, condición civil, edad. Eso suena a un salto tecnológico muy Es importante. brutal y es silencioso, porque una de las cosas interesantes, que no solamente, digamos, tiene que ver con la Argentina, todos los países del mundo y todas las grandes empresas, pensemos Ford Motor, ponele, digo, para darte un caso, todas necesitan esta máquina, tienen que pagar salarios, tienen que registrar, digamos, diferentes tipos de contabilidades, ¿no es cierto? Digo, no solamente la cantidad de stock, sino la cantidad de salarios, cantidad de autos armados. Digo ejemplos, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, el tema es el comercio exterior, ¿no? Todos los ítems que hay para importar, ¿no? Y todos los ítems que hay para exportar. ¿Les parece que es correcto decir que estamos ya entrando en la década del 30 y podemos avanzar sobre la década del 40 también, que ahora hay un Estado que no solo está presente, como estuvo también en la era liberal, en este proceso de recolección de información y de conocimiento sobre la sociedad, sino que además ahora tiene instrumentos técnicos un poco más sofisticados y que además, sobre todo ya llegando a la década del 40, se incorpora otra dimensión que yo creo es importante y que vos, Hernán, has explorado, que es un Estado que va a empezar a manejarse en términos de plan y planificación. Y para realizar un plan y una planificación social a macroescala, las estadísticas y el conocimiento estadígrafo es central. Llega el peronismo y también se inserta en estas nuevas ideas, ¿no? ¿Por qué no me cuentan un poco cómo ven ese trasfondo de cambios en el proceso concreto de producción de conocimiento de censo y estadísticas? Mira, me parece, voy a destacar a lo mejor dos cosas que vienen un poquito de más largo aliento, que tiene que ver con que en el campo burocrático estadístico también se empieza a conformar un perfil ¿no? a reclutar profesionales por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas, a formar un grupo de gente que va a hacer carrera a través de su trabajo en la estadística pública y va a poder a lo mejor publicar y intervenir en la discusión pública a través de lo que produce. Esto le da, digamos, una expansión. Las burocracias estadísticas crecen en cuanto a cantidad de recursos humanos, no solo adoptan nuevas tecnologías disponibles y en un punto se profesionalizan respecto de lo que era la estadística liberal, ¿no? Y por otro lado, también, digamos, post-crisis del 30 y la valoración de la intervención del Estado y la planificación, empiezan esas estadísticas a ser demandadas por actores sociales, representaciones, ¿no? de intereses empresarios que hace pocas décadas antes eran más reticentes a informar al Estado. Entonces, desde la sociedad civil también empieza a haber como una demanda a ese Estado que, bueno, que se base en conocimientos, ¿no? sobre las relaciones industriales, las relaciones con empresarios, trabajadores, las relaciones, ¿no? entre el comercio, la industria, el agro, la agricultura. Bueno, se le exige también conocer más. O sea, ahí hay como un imperativo, aún no llegando a la edad de oro de la planificación, ya empiezan a haber una demanda de actualización volcada a esas burocracias. Hay una especie de expansión horizontal, entonces de cuadros más numerosos, a lo mejor menos personajes importantes como esa primera generación, pero más capacitación técnica, tal vez un poco más de anonimato, pero cuadros más grandes, aunque uno diría, hay algunos nombres interesantes y quería preguntarte, Hernán, por una figura que tal vez no querría que nos saltemos, que es la de Raúl Prebisch. ¿Y cómo ves el papel de Prebisch en todo este proceso en esos años? A mediados de la década del 20, Raúl Prebisch, que es un chico muy joven, gana un concurso. Queda como subdirector de la oficina, Dirección General de Estadística de la Nación. O sea que el primer cargo de Raúl Prebisch es especialmente un cargo concursado en el Estado. Después, bueno, él por supuesto viaja, hace estudios que lo hacen famoso esos estudios. Y él es un caso interesante porque él tiene que convivir con tipos que vienen de carrera. Alfredo Lucadamo, que era un jovencito que ingresa en 1894 y se jubila en 1944. O sea, hace 50 años de carrera en el Estado, Alfredo. Y conviven bien, o sea, no ves que haya tanta brecha entre ellos. La carrera de Prebisch, obviamente, es tan genial que el tipo fascina a todos, digamos. Él después, por supuesto, tiene otra carrera, ¿no?
Pero ahí tenés el ejemplo de reclutamiento, digamos, de estudiantes, porque él era estudiante, y por otro lado el administrativo de carrera, que era el caso de Alfredo Lucadamos. Poco sabemos de Alfredo. Avancemos en el tiempo y con el cierre de la carrera de Luca D'Amo estamos llegando al peronismo en la Argentina. Entonces te hago la misma pregunta que hice respecto a los años 20 y 30. Contá un poco cuál es el impacto del peronismo en esta formación de cuadros que ahora no son solo estadígrafos, sino también economistas de gobierno y empiezan a trabajar en esta idea de plan y planificación sobre la sociedad. Hay una idea que yo quiero rescatarla, que el título me parece genial, de Patricia de Rotán en el libro El plan a la planificación. Es un término genial para este periodo. Y el tema de, bueno, las estadísticas, ¿no es cierto? Los datos, ¿no? Pero tenemos otro dato también ahí, que hace 33 años que no se hace un censo nacional. Entonces hay una carga, un arrastre. Ese Estado te puede sacar muy buen comercio exterior, una estimación embrionaria de la renta nacional, que es nuestro actual Producto Bruto Interno, pero no puede hacer un censo general de la nación. El peronismo capitaliza eso. El peronismo realmente capitaliza eso y tarda en procesar con estas máquinas que ya habíamos comentado. Creo que tarda 4 años. O sea, tarda mucho. Ahora, la cantidad de información que procesó es brutal. Yo juego con una idea que en algún momento se me ocurrió, que era el famoso libro El juicio final de Guillermo el Conquistador, que dice, bueno, fue a la Anglia, ¿viste? Bueno, esto es lo mismo. O sea, fue las Fuerzas Armadas en Patagonia, en el oeste argentino, en zonas, digamos, Formosa, en zonas muy difíciles de acceder. Y por otro lado, la gama de temas, que ellos, estadísticas de bancos y estadísticas de casas de crédito, que eran muy comunes, por ejemplo, en Avellaneda, que era el núcleo de la industrialización manufacturera. Y las estadísticas laborales. Las estadísticas laborales, las estadísticas de productividad, de ausentismo. Hay una gama de estadísticas muy ricas, pero yo me quedo atrás y digo, bueno, pero acá hay 48 millones de fichas con 90 ingresos. O sea, es muy impresionante. Ahora, en la previa de ese censo que se hace en abril y mayo de 1947, en la previa tenés todo un grupo que eran discípulos de Bunge, que habían hecho un censo en otoño del 43, el cuarto censo general de la Nación, y ese grupo inmediatamente queda como el grupo estable para el tema de demografía. Les hago 2 preguntas ya avanzando en el tiempo en la Argentina postperonista. Primero, los censos en los años 60, 70, 80, que son el quinto, sexto, séptimo censo nacional, y por otro, un hito que me parece muy importante, que es la creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, en 1968. ¿Quieren comentar un poquito esas 2 cosas? En los censos de los 60, 70 y 80, recién ahí se puede cumplir con el mandato de los censos decenales. O sea que, así como hablamos de una historia censal argentina, también hubo dificultades y obstáculos para cumplir con ese mandato del censo decenal. Esa, digamos, la estadística de los años 60 desde el punto de vista de los nuevos técnicos que acceden a los espacios más modernos del Estado, digamos, dentro del marco del desarrollismo y las instituciones desarrollistas, era una estadística bastante rudimentaria desde el punto de vista moderno que traen estos profesionales técnicos que se suman a instituciones como el CONADE, por ejemplo, ¿no? De hecho, digamos, la ley que crea el INDEC es una ley, un decreto ley que se sanciona en el año 1968, que establece un poco en términos de organización lo que hoy conocemos como el Sistema Estadístico Nacional, ¿no? Centralización normativa y descentralización en la ejecución de los relevamientos, ¿no? Y así establece una red entre Estado central, nacional y provincias. Ahora, en esa ley, por ejemplo, el actor central del sistema pierde algunos aspectos de autonomía financiera y, si se quiere, también de autonomía conceptual y política, que quedan supeditados, digamos, a estar bajo designios del Poder Ejecutivo. En una versión anterior del diseño de esa ley, en una propuesta de reforma que ya se venía trabajando dentro de la Dirección de Estadística, esos aspectos venían siendo discutidos dentro de la burocracia estadística, ¿no? Cómo garantizar la autonomía, bueno, de la dependencia productora de cifras. Este legado, digamos, de
de la ley en el marco de un Estado burocrático autoritario, lo seguimos padeciendo hoy en día, digamos, donde tenemos algunas, bueno, lamentamos muchas veces esta facilidad con la que, digamos, el poder político puede tener injerencia sobre las estadísticas públicas. Entonces, es algo que viene de este momento fundacional, digamos. La ley de 1968 es la fundación del INDEC, tanto como la conocemos hoy. La idea de un Instituto Nacional de Estadística no es solo una forma de nominar un término, reformula cómo se piensan las oficinas de estadística. Antes eran siempre direcciones, dependencias. Ahora pasa a ser un instituto, y con esa idea de instituto de estadística se moderniza porque se ayorna los términos que se usan en Europa, en Estados Unidos, son institutos, no son dependencias, pero tiene este legado, digamos, de limitar la autonomía financiera y la autonomía conceptual de ese instituto. Y sospecho que esto, y Hernán, creo que vos estás investigando sobre esto, hay también una modernización tecnológica nuevamente, hay un salto tecnológico otra vez en los instrumentos que se utilizan, ¿no? ¿Querés contar un poquito sobre eso en los años 60, 70? Antes que nada quiero redondear una idea que está desarrollando Claudia, que estamos entrando en la era del desarrollismo. Y esa era está acompañada de estos 3 censos decenales y tenemos los grandes estudios sobre el Estado que hablan del Estado colonizado. Entonces, de pronto decís, pero acá está funcionando el Estado con la estadística, ¿no? Sí, el tema de la estimación del Producto Bruto supone un salto. Las computadoras ahora también son IBM y son de Bull, son computadoras a válvula. Y después viene el transistor. Y estas computadoras permiten estimar áreas de la economía y, por supuesto, el peso del Estado y estudiar en una visión muy fuertemente económica, donde, por ejemplo, entra la población económicamente activa y todo eso redunda en una estimación del Producto Bruto Interno, que lo hace precisamente el CONADE, que lo hace en una sutil competencia con el Banco Central de la República Argentina, que tiene su área de gerencia e investigación económica, que ahora se modificó, ya no existe más esa área. Y tienen a su vez ambas instituciones, CONADE y Gerencia e Investigación Económica, con CEPAL. Entonces ahí como hay un triángulo de amor bizarro entre los tres, ¿no? Compiten estimaciones, uno hace una estimación más sobre el lado de la inversión, el otro hace la estimación más por el lado de la población activa. Y bueno, nada, esto obviamente alimenta las ideas tecnocráticas, ¿no? Del desarrollo más fuertemente autoritario, ¿no? Pero quiero decir otra cosa también con respecto a los profesionales. Es el periodo de oro donde sale un egresado de estadística de la Universidad de Rosario, se va a CEPAL y CEPAL lo manda inmediatamente a capacitar estadísticos a Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, es un periodo donde de pronto incluso hay compañeros de camada de Raúl Previs que se van a la India a asesorar. La India tiene una tradición estadística brutal, con un muy buen inglés de su élite, pero van y, digamos, el argentino va por el mundo, digamos, capacitando, y eso me parece increíble. Los 60 son un momento de mucha circulación transnacional de técnicos argentinos formándose, capacitándose en las últimas técnicas estadísticas. Es un lindo tema, es una historia global de la transnacionalización de la estadística argentina en América Latina, por lo menos eso es súper interesante. Hay oleadas anteriores, digamos, el saber estadístico nace transnacionalizado, digamos, desde el siglo XIX, pero sí es interesante ver cómo se forma un circuito donde bueno, de hecho, el primer director del INDEC como INDEC, Zurruil, que fue después ministro de Economía, se forma en las cuentas nacionales con el economista premio Nobel Simon Kuznets. Richard Stone. Richard Stone. Pero cita a Kuznets como... Cita mucho a Kuznets, pero trae la idea, digamos, de cómo organizar la producción de las estadísticas en los distintos organismos que estaban distribuidas. La producción de estadísticas viene de esa formación, ¿no? De la idea de traer un sistema, imponer un sistema que alimente la planificación democrática, digamos, ¿no? La programación democrática, que suponía un intenso uso de cifras también como un instrumento clave para programar, porque había que usar estadísticas para hacer un diagnóstico, pero también para establecer las metas cuantitativas que iba a buscar esos programas. Agrego un dato de Zurruil. En ese periodo, que es el periodo de las cátedras nacionales de la Universidad de Buenos Aires, era el titular de la cátedra de Estadística en Sociología.
él terminaba de dar clases y se iba a INDEC. Duplicó la planta del INDEC cuando él fue director del INDEC. Venía de una, digamos, de una merma de recursos que durante la última parte de la década del 60, y él consigue dentro del grupo de la cúpula militar recursos para volver a robustecer con recursos Así que era un humanos. hombre bien relevante en esa historia de Sí, construcción de los sí, números. sí. Y es la era, perdóname, te la cierro, es la era que se crean los centros de cómputos electrónicos de datos. O sea, ya ese famoso centro de cómputo que lo vas a ver en un banco, lo vas a ver en, no sé. Estamos llegando al final y quiero hacerles una pregunta ya llegando a nuestros días. Claudia, vos en tu libro sobre los números públicos te detenés especialmente en el índice de precios al consumidor y en el índice de riesgo país como dos momentos en los que esa dimensión cultural de los números públicos vuelve a florecer, ¿no? Tanto en el otorgamiento, ¿no?, de prestigio de la sociedad hacia esos índices, como en el efecto que esos índices tienen sobre la vida diaria de millones de argentinos. Contanos un poco sobre eso. Bueno, en primero, digamos, el índice de riesgo país ganó notoriedad pública, ¿no?, en torno a los años previos y la crisis de 2001, ¿no? Entonces era casi una novela, ¿no? Los medios de comunicación continuamente estaban informando sobre cómo la evolución del riesgo del índice de riesgo país, cómo subía, bajaba, corría, desaceleraba, y era casi un reporte diario. Entonces eso me llamó mucho la atención porque, bueno, la experiencia de la crisis estaba siendo configurada a través del ritmo que imponía el índice de riesgo país. Y eso me parece que es como una expresión cabal de lo que es un número público, ¿no? Donde además todos vuelcan la mirada hacia ese número y parece que designa, ¿no?, digamos, la vida de cada uno de los ciudadanos del país se jugaba en ese índice de riesgo país. Creo que fue esa irrupción en ese momento, en ese contexto crítico, fue muy marcada, obviamente amplificado por los medios de comunicación, ¿no?, que hay como una afinidad también en la construcción de las noticias y el recurso a las cifras muy notoria, que bueno, eso también tiene que ver con cómo las cifras alimentan también una forma de construcción de un problema público. Así que bueno, me parecía interesante recuperar ese contexto. Y después, años después, otra vez un número protagonista de la escena política, el índice de precios al consumidor, que es un índice mensual que empieza con 1,1% y desata una enorme polémica, digamos, ahí marcando aguas también entre posicionamientos políticos, ¿no?, números alternativos que surgen desmitificando, desmintiendo los números oficiales. Y ahí aparecía algo interesante, las controversias en torno a las estadísticas, ¿no? Cómo se discute sobre números, no con números, sino que ahí el objeto de la discusión era un número, cómo se procesaba, cómo se construía ese número, y las sospechas recaían, digamos, sobre el organismo estadístico oficial, que como estuvimos charlando hoy, le llevó cientos de años construir esa credibilidad, esa autoridad, y bueno, yo creo que ese momento, digamos, la intervención política del INDEC, termina de decantar en una crisis de confianza en las estadísticas públicas, que habían sido sujeto de, digamos, de críticas, de ciertas denuncias, pero que nunca tomaban el nivel de criticidad, digamos, que en ese contexto, ¿no? De hecho, bueno, hasta tener una sanción, digamos, por el Fondo Monetario de no reconocer las estadísticas públicas argentinas. Una última pregunta, Hernán, para no pasarnos del tiempo. ¿Te parece que es correcto decir que hoy el Estado ha perdido el monopolio en la producción de los números públicos y que uno podría visualizar una especie de triángulo entre el Estado, la academia y corporaciones privadas y empresas privadas que también producen información estadística y que adquieren carácter de números públicos, ¿no es cierto? El Estado convive con la empresa privada que tiene sus propios datos, ¿no? Las consultoras, ¿no es cierto? Ahí como, digamos, alimentadoras de una gran cantidad de datos y de debates, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa que va acompañada, que es el auge de los datos privados y la masificación de los clones de PC. Eso es un poco ahora le dicen DEC, ¿no? Que es el DEC, es, digamos, todo el aparato previo, después la pantalla y el teclado, etcétera, etcétera, con la potencia de cómputo de una computadora. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con lo que estaba comentando Claudia, que es el tema de dejamos de medir la riqueza, la renta, y empezamos a medir la pobreza, la indigencia y la desocupación. O sea, frente a ese IPC que cuenta Claudia, tenemos estos números más
sensibles, si vos querés. Así que hoy estamos en una etapa de auge de números públicos, si vos querés, sensibles, y de números privados que, digamos, trabajan para otro tipo de mercado. Los algoritmos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hemos recorrido un arco que va desde la elaboración de planillas manuales dirigidas por estos grandes nombres a una especie de masificación en la producción de números públicos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Hernán, Gracias a vos por la invitación. por acercarse a conversar para este episodio. Y gracias a ustedes por escuchar y ayudarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Historiar. Hasta pronto.